¿Cuántas veces te encuentras repitiendo los comportamientos de tus padres? ¿Cuáles son tus recursos para manejar los conflictos emocionales? Esas son las preguntas que nos van a ayudar a tener una introducción dentro del capítulo 2 de mi libro Cultivating a New Generation. En este libro lo que vamos a tratar es de la historia de una pareja y a través de la historia y los conflictos que pasan en la pareja vamos a ir teniendo extractos de información científica de por qué pasan este tipo de conflictos y desacuerdos emocionales. Muchas veces somos educados, entrenados y apoyados para aprender muchas cosas en nuestra vida. Sin embargo, no estamos educados en cómo tener relaciones más saludables. ¿Qué podemos hacer para sanar nuestras heridas de la niñez? Y muchos de nosotros llevamos una carga y un equipaje emocional de no saber qué hacer con esas emociones, no permitir sentirlas y regular de manera productiva todas nuestras interacciones y las relaciones que vamos teniendo sobre la marcha. Entonces, romper estos ciclos tóxicos es lo que puede llevar a una nueva generación, como se menciona en el título del libro, a tener mucho más acceso a herramientas y finalmente acabar con ese programa tóxico que estamos reproduciendo constantemente. Entonces voy a leer un pedazo del libro para que nos adentremos en la historia y retomemos lo que vimos en el capítulo 1, donde hablamos de la relación entre Betty y Mario y los conflictos que empezaban a tener por un embarazo no deseado. Ese es lo que desata todo lo que está pasando en el capítulo. Eso es lo que empieza a dar pie a que se den esos desacuerdos y es lo que vamos a ir viendo cómo pasa. Entonces, haciendo un resumen rápido de esta historia, Betty y Mario en este capítulo 1 se quedó en que la repentina partida de Betty cuando le dijo a Mario que estaba embarazada y la confusión que tuvo después de eso, Betty logró alejarse de Mario al menos durante 2 semanas, apagando su celular y diciéndole a su mamá que le dijera a Mario que estaba en un viaje de trabajo. Mario por su parte hizo muchos esfuerzos para intentar contactarla, pero no tuvo éxito. Además, también necesitaba pensar un poco sobre qué camino tomar o las diferentes circunstancias de pasar por un embarazo. ¿Qué estaba pasando por la mente de Betty en esas semanas y lejos de Mario? ¿Y qué estaba pasando del lado de Mario? Para resumir esta historia y darles la mayor parte de todo pues estas herramientas que nos van a ayudar en la parte emocional, vamos a irnos con el lado de Betty. Betty lo que hizo fue buscar a una amiga que tuviera una historia donde ella ya pudiera sentir que la iban a aconsejar de manera adecuada. Entonces buscó a una de sus amigas, Karen, quien ya estaba casada, ya tenía hijos y tenía una relación estable con su pareja. Entonces, para entender cómo actuaban los hombres o para entender por qué había reaccionado así Mario, Betty habló con Karen y del otro lado, Mario tuvo un poco más de problemas porque, como sabemos, la mayoría de los hombres no tenemos una fuerte red de soporte en el aspecto emocional. Entonces, muchas veces es complicado encontrar con quién hablar y sobre todo recibimos muchos mensajes tóxicos desde la infancia, donde nos dicen que como somos hombres no debemos de demostrar las emociones, como somos hombres no debemos de llorar, etcétera. Todos esos mensajes tóxicos y todas esas voces y ese diálogo interior tóxico es lo que hace que los hombres no puedan expresar las emociones o las oculten o las saquen de otras maneras. Entonces, ¿qué pasa en el lado de Mario que nos interesa mucho? Porque hay unas preguntas
que son importantes y que pueden hacer reflexionar a cualquier persona cuando te pones a pensar en ellas. Y solamente te va a pasar eso si te das tiempo para hacer pausa en lo que estás sintiendo y en lo que está pasando en tus relaciones. Entonces, las preguntas que Mario tuvo que extraer de la única persona en la que él podía confiar, que era su primo Liam, quien ya también tenía una familia y estaba en una relación estable, fueron las siguientes. ¿Qué quieres en términos de la relación que tienes con Betty? Esa es la pregunta 1. ¿Qué ves en ella que te ayudará a sentirte más seguro de ti? ¿Cuáles son las cosas que no te gustan de ella y son tolerables? ¿Conoces a su familia y crees que su familia y tus papás van a aceptar la relación o te van a hacer la vida imposible? Esas son las preguntas que normalmente pueden ayudarte a resolver los conflictos, sobre todo cuando estás en una situación parecida o independiente de la situación. Siempre es bueno cuestionarse lo que está pasando en nuestras relaciones. Entonces, cuando Mario escucha esas preguntas, pues lo primero que le pasa es que empieza a tener un episodio de ansiedad, como cuando huyó de Betty. Entonces, ¿qué pasa y cómo se pueden resolver estos episodios cortos de ansiedad? Pues lo que se puede hacer es respirar profundamente, inhalar más profundo, contar hasta 4 o 5 y exhalar de igual manera hasta 4 o 5. Y al ir haciendo esa oxigenación en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, estamos enviando señales opuestas al estrés que estamos sintiendo por la ansiedad. Entonces, cuando resolvemos ese tipo de cambios biológicos que están pasando, podemos estar mucho más tranquilos y podemos pensar mucho más claros con esta parte de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal. Entonces, lo que pasó con Mario es que cuando contesta estas preguntas se da cuenta por él mismo que realmente sí quiere estar con Betty. Esa es la idea de cuando reflexionas, cómo te puedes dar cuenta de las cosas y de valorar lo que realmente tienes en una relación. Ahora, ¿qué está pasando y cuáles son los tips o las prácticas que tú puedes empezar a aplicar en tu vida para entender cómo reacciona una mujer o un hombre? Y vámonos con la parte de las mujeres. En la parte emocional, ¿cómo enfrentan las mujeres un conflicto emocional? Pues a través de la historia y la evolución, generalmente las mujeres procesan el dolor o los problemas emocionales de manera mucho más personal. Sin embargo, todo depende obviamente del nivel de madurez y el dolor emocional que tengan en su interior. Y hay otro factor clave aquí. Las mujeres, como en el caso de Betty, que han sido rechazadas, tienen sus emociones fácilmente disponibles por ese condicionamiento temprano que tienen de no sentirse lo suficientemente buenas. Por ello pueden adoptar un comportamiento de víctima y, dependiendo del tipo de consejo que estén buscando, apenas unos días después de tener un problema emocional, entonces van a poder resolver mejor las cosas. ¿Cómo afrontan los hombres los conflictos emocionales? Los hombres, como tenemos conexiones biológicas y fisiológicamente también trabajamos distinto, tendemos a lidiar con esos problemas haciéndolo también lo que aprendimos durante la historia y en nuestra evolución, adormeciendo el dolor o físicamente sacando el estrés. Cuando me refiero físicamente, ¿cuáles son las opciones de sacar físicamente el estrés? Pues desafortunadamente es gritar, golpear o huir
Esas son las tres opciones físicas que muchos hombres tienen para sacar las emociones. No estoy diciendo que esté bien, simplemente estoy diciendo que biológicamente y evolutivamente es lo que se ha aprendido. Ahora, ¿qué está pasando cuando los hombres ya trabajaron más esa parte de las emociones? Pues pueden regular más esa respuesta y tal vez la mejor opción de todas las que hablé anteriormente es simplemente que se vayan y que saquen la emoción caminando, corriendo o haciendo algún tipo de ejercicio. Esa es la más sana, no a través de drogas o de alcohol o cualquier cosa que los haga adormecer el dolor, porque normalmente tragan las emociones. Ahora, biológicamente, ¿qué pasa con hombres y mujeres? Biológicamente, las mujeres tienen una capacidad de manejar las hormonas del estrés más alta. Los niveles de cortisol que pueden manejar son mucho más altos debido a que, como tienen la capacidad de crear vida y de tener vida en sus cuerpos, tienen esa protección. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres están embarazadas, hay una barrera que protege al feto de los niveles altos de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol en grandes cantidades puede llegar a causar efectos epigenéticos y perjudiciales para el desarrollo del feto. ¿En qué términos? En términos de su respuesta inmune y trastornos de del estado de ánimo hasta una etapa adulta. O sea que cuando una mujer tiene mucho estrés durante el embarazo, puede tener el bebé tendencia en el futuro a desarrollar un sistema inmune pobre o a desarrollar alguna enfermedad autoinmune o a tener problemas de trastornos emocionales. Esos son lo que se ha visto a través de la investigación. Ahora, en el caso de los hombres, como lo mencioné anteriormente, la reacción es agresiva, es más física y esas son las reacciones que pueden tener los hombres a nivel biológico, porque no están acostumbrados y sus cuerpos no toleran esos niveles de cortisol y ese tipo de estrés. Y como tampoco históricamente ni evolutivamente saben cómo procesar las emociones, pues las acumulan. Y cuando llega un punto es cuando explotan toda esa capacidad de resguardar todo ese dolor emocional. ¿Qué pasa también? Los hombres se aíslan y no quieren hablar. Se meten en una cueva y simplemente se alejan. Pero tienen una capacidad más fácil de perdonar, a pesar de que se aíslen al inicio de este tipo de conflictos emocionales. Eso es lo que está pasando. Entonces, una vez que pueden regular estas respuestas de cortisol, lo que hacen es empezar a buscar por fin esa manera de sacar las emociones de una manera mucho más civilizada, mucho más hablada, lo cual no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo en el rol masculino que es la falta de atención y es un componente clave en los problemas relacionados con el manejo de las emociones en los hombres. Desde una infancia primaria, los hombres suelen tener una mayor falta de atención porque se les percibe como fuertes, independientes y capaces de afrontar las dificultades. Entonces, esto es lo que está procesando el cerebro de los hombres, que realmente ellos deberían de manejar las emociones simplemente aguantándoselas, tragándoselas o con esos pensamientos y esos círculos tóxicos de decir frases como sé fuerte, eres hombre, ¿no?
Los hombres no lloran. Todas esas frases y todas esas creencias, bobas obviamente, se van grabando en el cerebro de los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se tragan y se tragan las emociones hasta que llega un punto donde explotan físicamente o desafortunadamente a través de una adicción. Por eso estadísticamente también hay más hombres que tienden al suicidio y hay más hombres que tienden hacia las adicciones. Esas son las razones de por qué hay más estadísticas en el caso de los hombres en estos dos aspectos, tanto en adicciones como en suicidios, porque no hay una buena orientación, porque no hay una buena educación emocional y porque no saben manejar el conflicto de emociones, ni siquiera tienen tiempo, entre comillas, porque tienen que proveer, porque tienen que encargarse de otras cosas y no hay reflexión, no hay tiempo para esas cosas. Por eso vemos muchos más casos de respuestas, entre comillas, inmaduras y respuestas abruptas de conflictos emocionales. Eso es lo que tiene que ir cambiando en las generaciones. Eso es lo que tenemos que entender, que se puede revertir la historia y podemos cambiar lo que está pasando, como educando a los hombres de manera distinta y educando a las mujeres de manera distinta, a través de que conozcan qué pasa socialmente, qué pasa emocionalmente, que se quiten todos esos patrones, tendencias, creencias de la prehistoria y que empiecen a ver qué es lo que está pasando para empezar con las emociones que están sintiendo, qué tipo de emoción están sintiendo, por qué están sintiendo esa emoción y que tengan una red de soporte y también estar pendientes de los niños, de los hombres, que aprendan a que sí pueden expresar las emociones, a que no se va a juzgar su masculinidad ni nada porque expresen las emociones o porque lloren, y empezar a entrenarlos en también tener un soporte donde desahogar ese tipo de emociones, sobre todo en las etapas también de la adolescencia, donde todo este tipo de conflictos de relaciones de pareja es mucho más fuerte para los hombres que para las mujeres, por lo que hablábamos anteriormente, la red de soporte, la red social, las amistades. Entonces, entre más aislados están los hombres en ese soporte, entre más burla y bullying se hace por expresar este tipo de emociones, mucho menos se va a poder llegar a la raíz del problema. Y si queremos cambiar las nuevas generaciones y por fin limar todas esas asperezas que hay entre géneros, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que educar de manera distinta. Tenemos que cultivar, como dice el libro, cultivar una nueva generación. Y cultivar es todos los días. Cultivar es qué está pasando, cómo te sientes, qué estás sintiendo y procesar, aprender a procesar todas las emociones. Eso es lo que debemos de ir haciendo. Esa es la historia que está pasando en el libro y ese es el conflicto y esas son las cosas que podemos extraer de la historia. Si quieres oír más de esta historia y de la ciencia que hay de por qué reaccionan hombres y mujeres de cierta manera, dejo un link para que puedas escuchar el podcast, el episodio y tengas mucho más información. Y si sabes inglés y te interesa, por ahora solamente está en inglés, puedes buscar este libro en Amazon y ahí lo puedes encontrar y este libro te explica todo lo que está pasando a través de este tipo de relaciones, a través de cómo manejar el conflicto y a través de la investigación entre fisiología, biología, epigenética, la parte cultural y la parte emocional de hombres y de mujeres.
Que tengas una excelente noche, te agradezco tu atención y si crees que esta información le puede servir a alguien más, pues solamente te pido que me ayudes a compartirla y a que más personas sepan cómo manejar sus emociones. Muchas gracias por conectarte, Cristina. Agradezco tu atención y que tengan bonita noche y excelente resto de la semana. Nos vemos el domingo. Bye.